Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión a revisar el calendario económico. Aparentemente tenemos una semana algo volátil, aunque ya viéndolo de cara a fondo no es tan volátil como el calendario nos va a señalar. Algo que hay que destacar es que la semana pasada estábamos con el tema del techo de la deuda en Estados Unidos y este mismo techo pues ya se aprobó, ¿no? Se aprobó el aumento del techo de la deuda por parte de eso y también por parte de Joe Biden, que era el principal opositor de este tema. Ahora, de alguna forma, los mercados se van a olvidar de esta volatilidad hasta el 5, es decir, hasta hoy, porque hoy es como el tiempo límite para poder ejercer esta deuda. Pero déjenme decirles que va a ser complicado, en este caso, de cara a futuro, si es que la producción estadounidense no mejora, pagar las deudas. ¿Qué implica esto? Lógicamente que el mercado como tal puede ejercer movimientos eh, de mucha volatilidad en los próximos meses, ¿ok? Entonces, en función a eso, tenemos que entender que los movimientos de mercado van a generar ese tipo de volatilidad, ¿ok? Entonces, la volatilidad inicialmente ha quedado parada, pongámoslo así, pero se vienen los próximos meses complicados, ¿ok? Ese es el contexto general. Ahora, vamos a ver los datos de esta semana. Esta semana va a estar cargada de datos, datos fuertes, pero tampoco tan fuertes o tan relevantes para causar gran volatilidad, ¿ok? Entonces, de cara a futuro, ahorita tenemos los datos de los PMIs. Esta semana se van a completar los datos del PMI, tanto en Estados Unidos como en otros países. A las 3 de la mañana ya salió el PMI de la Unión Europea y también de Reino Unido, y aproximadamente en un minuto ya va a salir el PMI compuesto y el PMI de servicios de Estados Unidos. Se esperó un dato menor al esperado, en este caso acaba de ejercer este dato menor al esperado, lo que implicaría una debilidad para el dólar. Si esto implica una debilidad para el dólar, los instrumentos contrarios al dólar tienden a valorarse, es decir, el oro se va a valorar, el petróleo se va a valorar, las acciones deben caer de precio y las otras divisas deben valorarse. Porque tenemos una expectativa, pongámoslo así, no favorable para el mecanismo del dólar americano. De todas formas, ustedes saben que a las 9:30 que se levanta la bolsa americana, eso terminará de conjugar el movimiento. ¿Ok? Bien, este es uno de los datos más importantes que se perseguía hoy el día lunes, básicamente, que son los datos de los PMIs. Ahora, ¿qué otros datos pueden ser relevantes? Pues en 15 minutos tenemos el dato de manufactura. Ya saben que la bolsa se mueve bajo dos pilares, por decirlo así, ¿no? El primer pilar es el pilar técnico de los bienes, es decir, las personas venden productos o bienes, y el segundo pilar es el pilar técnico de los servicios, es decir, en este caso, servicios como el Zoom, en la telefonía, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el PMI se divide en dos, ¿no? El PMI de servicios y el PMI de manufactura, ¿ok? Entonces, mucha atención en ese caso. No sé si ustedes están actualmente viendo la bolsa, pero se acaba de disparar el oro enormemente, justamente por estos datos que estamos observando, ¿no? Probablemente los datos del PMI de manufactura también salgan negativos, habría que observar, y en función de esta negatividad, por decirlo así, el mercado podría generar un movimiento más elevado a la fuerza. Además de que la semana pasada el oro tuvo una caída muy fuerte por los datos del empleo, que fueron datos mixtos, pero al final lo concibió como algo positivo para el dólar. Entonces, lógicamente, lo que podemos encontrar en estos niveles es que el mercado comienza a generar un rebote. Bien, pero no nos confundamos, la tendencia general sigue siendo bajista y hoy en la noche en la retroalimentación, pues verificaremos la tendencia como tal, ¿ok? Bien, más tarde, bueno, después de eso el mercado se va a calmar, va a ser bastante tendencial, se puede hacer un swing trading en este caso, va a ser muy, muy tendencial. Y vamos a tener movimientos, en este caso, en el mercado asiático sobre la decisión de tipos de interés. O sea, ese es el dato más importante, ¿no? La decisión de tipos de interés de Australia. Entonces, como ya les había mencionado en el mundo, ya se está estimando que la bolsa como tal, es, ¿cómo se llama? Está llegando a un punto pivote de tipos de interés. ¿Qué significa que está llegando a un punto pivote de tipos de interés? Que estamos en una etapa donde el mercado no va a subir ya más tipos de interés, sino más bien va a estancarse
para probablemente tener una caída de tipos de interés. Entonces, por eso es que ustedes ven que la previsión es igual al dato anterior, ¿ya? Es decir, no se espera que se aumente un tipo de interés en Australia. Habría que ver qué al final termina de decidir el Banco Central de Australia. Este dato de aquí, además de ser importantísimo, nos va a dar una expectativa de lo que podría llegar a pasar en los demás países. Es decir, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ¿ya? No olviden que, pues, generalmente la administración, pues, es una administración mundial y los países siempre están observando las buenas prácticas económicas de cada país para, en función de eso, llegar a tomar decisiones. Entonces, este punto de interés que sale a las 11:30, hay que ver cómo funciona y cómo el mercado lo percibe. Si bien es cierto, no vamos a invertir, nunca invertimos en tipos de interés porque suelen ser bastante riesgosos, pero lo que sí nos interesa es saber qué tipo de movimiento va a desarrollar, ¿ya? Entre más fuerte es el movimiento, significa que va a haber mayor volatilidad en los demás instrumentos cuando sea del tipo de interés. Entre menos riesgoso, menor volatilidad para los demás instrumentos, ¿ok? Entonces, mucha atención en este caso respecto a estos temas. Vamos a ver toda la semana. Como les dije, aparentemente tiene la pinta de ser una semana fuerte, pero realmente créanme que no es tan fuerte. O sea, realmente esta va a ser una semana de full swing trading, full scalping. El mercado sí va a tener volatilidad, pero no demasiada. Entonces es una semana chévere para empezar a invertir, digámoslo así. ¿Ok? Martes, el día de mañana, seguimos con los datos del PMI, más ventas minoristas de la zona euro, ya que al final terminan siendo, pues ya saben, movimientos, en este caso, de la bolsa europea, que afecta directamente a los índices europeos, como el IBEX 35, el DAX 30 y también pues a la divisa como tal, ¿no? ¿Y qué podemos observar? Lógicamente debería haber una aceleración. No olvidemos que en la última reunión de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa, pues acaba de mencionar que posiblemente sí exista un punto de interés elevado, ¿ya? Que sí que exista, pero todo va a depender de los datos económicos. Pues, para que suban el tipo de interés, ¿qué se espera? Lógicamente que suba el PBI y parte de las ventas minoristas de la zona euro es la suba del PMI, ¿ok? También implica que baje la tasa de desempleo y eso implicaría una elevación del tipo de interés. Entonces es un dato que va a causar mucha volatilidad. En Canadá tenemos los permisos de construcción y los datos del PMI nuevamente, que van a ser también, generalmente son volátiles estos datos, pero no demasiado como el tipo de interés. Entonces sí se podría ver aperturas con los pares de Canadá. Luego bajamos y como pueden ver en sesión americana no tenemos noticias, ¿no? Va a ser bastante tendencial lo que podría llegar a pasar. Es decir, si es que hoy empieza la corrección, mañana probablemente estemos con correcciones. Si hoy empieza la tendencia bajista, mañana probablemente siga la tendencia bajista, ¿ya? Entonces, tenemos la previsión energética de corto plazo. Esto es una noticia que afecta directamente al petróleo, pero no va a generar gran volatilidad de momento. Las previsiones semanales de crudo, digno o noticias siempre que sale los días martes o miércoles. Y de ahí seguimos y se acaba la sesión americana. Si se nota, aparentemente la sesión americana no tiene en este caso una noticia, por decirlo así, fuerte, ya el día martes, con el cual pues pueda expresar su movimiento de mercado, ¿no? Vamos en la noche, ¿no? En la sesión asiática del día martes en la noche donde sí va a haber algo de volatilidad porque, bueno, ya se subió el tipo de interés. Entonces, ¿qué tenemos acá? Declaración de los gobernadores y del Banco Central referente al tipo de interés. Entonces, ellos dirán, ¿no? ¿Sabes qué? Sí voy a subir el tipo, bueno, no subí el tipo de interés por estas razones y probablemente no lo subiré por estas razones. O, ¿saben qué? Solo esta vez no se subió el tipo de interés, la próxima semana o el próximo mes sí se subirá. Ya bueno, todo eso dirá el gobernador de la Reserva Federal de Australia para ver en función de eso qué decisión podría llegar a tomar. Bien, después de eso, más noticias fuertes en Asia. En Asia sí que va a haber, se han cambiado, ¿no? Generalmente las noticias pesadas suelen estar en horario americano y en horario asiático las noticias débiles. Ahora en horario americano ha habido noticias como que suaves y en horario asiático ya las pesadas. Tenemos el dato del Producto Interno Bruto, ¿ok? Que va a generar un movimiento en bolsa también muy fuerte. Este de aquí sí va a depender en su totalidad del tipo de interés de hoy y de las declaraciones del Banco Central. Si el Banco Central dice algo referente al PBI, entonces mañana va a jugar un papel bien importante en el dólar australiano.
Y de ahí tenemos la balanza comercial en China, que bueno, como ustedes saben, pues sí es un dato importante, sí, facilita para el comercio exterior, pues pero eso no es un estudio de comercio exterior, nos dicen es un estudio de inversiones. Entonces, la balanza comercial no nos va a dar mayor volatilidad, ¿ok? Además de que es un componente del Producto Interno Bruto, que implica que es un dato parcial, por decirlo así, ¿ok? En el mundo de las inversiones, ojo, ¿no? Bien, después nos vamos a el día miércoles, donde tenemos en el mercado europeo, en este caso, declaraciones del Banco Central de Europa, ya bastantes datos de declaraciones, bien, de miembros de la banca central para hablar sobre el tipo de interés. Como les dije, bueno, esta semana va a ser una semana técnica, básicamente. Sí va a haber volatilidad, pero en su mayoría va a ser técnica porque se está preparando para el tipo de interés de las próximas semanas. Bien, entonces va a haber bastantes declaraciones. Generalmente las declaraciones de los miembros secundarios no generan volatilidad, pero sí nos dan datos importantes para saber cómo actuar. Bien, después bajamos a horario americano y podemos ver que en horario americano a las 7:30 nos sale la balanza comercial, un dato no tan relevante como ya he explicado, ¿ya? Entonces no va a causar volatilidad en el pre-market. Probablemente el único que cause volatilidad es el dólar canadiense con el dato del Producto Interno Bruto. Bien. Y también tenemos la decisión de tipos de interés de Canadá. Como les dije, si ven nuevamente, 4.5 la previsión, 4.5 el anterior. ¿Qué implica? Que el mercado como tal, pues no quiera subir los tipos de interés, sino más bien estemos llegando a este punto pivote entre todos los mercados para que la bolsa más bien se estanque en el tipo de interés y luego tienda a caer. O sea, la tendencia en el corto tiempo es que caiga el tipo de interés, ¿ya? Pero va a depender mucho de los datos y ver si es que en efecto se cumplen las previsiones que hemos estado conversando en este momento. Ok, entonces, segundo dato de tipo de interés, el día miércoles en el dólar canadiense, el día miércoles en el dólar canadiense, déjeme un ratito, perfecto. Tenemos tipo de interés que se va a mantener en 4.5, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí estamos, 4.5. Luego, los días miércoles, como es costumbre, y también los días martes, ¿qué tenemos? Inventarios de petróleo, ¿ya? Inventarios de crudo. Probablemente estos datos sí generan volatilidad, porque como no hay muchas noticias de referente al dólar, como les acabo de mencionar, pues el petróleo se va a basar de todos los fundamentales que tenga. Este fundamental sí que va a ser importante. El fundamental de los datos del crudo, ¿ok? Entonces aquí probablemente sí exista volatilidad, pero para el petróleo, no para otros datos. Bien. Luego continuamos y seguimos viendo las noticias. Bien, y por último, en la sesión asiática, como ya se está volviendo de costumbre en esta semana, datos del Producto Interno Bruto de Japón, bien, y la balanza comercial de Australia. Balanza comercial negado, nada de volatilidad, pero los datos del Producto Interno Bruto sí que generan o van a generar volatilidad, ¿ok? Japón ha sido catalogado como un instrumento que no define su tipo de cambio, pero el PBI podría causar volatilidad. Habría que ver qué sucede. De todas formas, cuidado con el yen, ya saben que a veces hace movimientos no ortodoxos y tiende a subir con bajo volumen, entonces mucho cuidado, ¿bien? Nos bajamos y nos vamos al día jueves, ¿bien? Y en el día jueves, como es de costumbre, bueno, ya vamos a ese dato, pero antes de eso, datos importantes a las 4 de la mañana, datos del Producto Interno Bruto de Europa, o el PBI, bien, como se puede observar, datos del PBI. Después de eso tenemos nuevas peticiones de subsidio de desempleo, un dato que sale todos los días jueves, que sí va a causar volatilidad, pero no tanta, porque la semana pasada ya salieron los datos del desempleo. Como ustedes observaron, ¿no? El desempleo se disparó en 2 puntos porcentuales. ¿Qué significa? Que la próxima semana lo más seguro es que tengamos peticiones una petición de subsidio de desempleo más elevada. Es decir, este dato salga en color rojo y el dólar termine de depreciarse. Es decir, podríamos tener el día jueves una apreciación de todos los instrumentos, el oro, la plata, las materias primas como el petróleo, las otras divisas, ¿ok? Podría existir eso, ¿ok? Bien, entonces tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo en estos niveles. Bajamos y nos vamos a mercado asiático. Aquí el dato importante en Nueva Zelanda va a ser los datos del PMI.
que bueno, generalmente ya están saliendo negativos por las expectativas bajas. Y tenemos también los datos del IPC. En este caso, los datos de inflación, pero vinculados a China. ¿Ok? Estos datos están vinculados directamente a China, datos del IPC y del IPP. Bien. Entonces, en síntesis, el día jueves va a ser un día tranquilo, ¿ya? Las peticiones de subsidio de desempleo, lo más probable es que sean más elevadas de lo esperado y eso haga que el dólar pierda valor. Vamos el día viernes. El día viernes, más comparecencias de miembros de la Reserva del Banco Central de Europa y tenemos el cambio de empleo y la tasa de desempleo. Y lo más probable es que salga igual que Estados Unidos. No olviden que la economía canadiense y la economía americana son muy similares. Sí, la administración pública es lo único que cambia, ¿no? En Canadá existe más presencia del Estado y en Estados Unidos existe más presencia empresarial. Es la única diferencia. Pero de ahí el PBI es similar, ¿ya? Obviamente con sus debidas diferencias, ¿no? Con sus marcadas diferencias. Pero el cambio del empleo, como ustedes pueden observar, ¿qué nos puede denotar? Pues al igual que en Estados Unidos, que se dispare, ¿no? La tasa de desempleo. Implicaría que el dólar canadiense pierda valor el día viernes. Después de eso, tenemos más noticias, en este caso de plataformas petrolíferas, nada importantes, recuento de yacimientos de petróleo y posiciones netas especulativas. El día viernes va a ser un día sumamente tranquilo en bolsa. Probablemente el día viernes sea un día de descarga de liquidez. ¿Qué significa? Que si es que todos estos días el precio llega a una zona importante de difícil ruptura, el día viernes rompa o genere la tendencia o genere un cambio de tendencia fuerte, ¿ya? No porque exista alguna noticia, sino porque va a tener movimientos técnicos, nada más. En otras palabras, si nosotros ya nos dirigimos desde el día lunes y en resumen, el día más fuerte en bolsa va a ser hoy, ¿ya? En bolsa americana. Ya ha venido sucediendo con los datos de los PMIs, que se disparó de alguna forma el petróleo, como les había ya mencionado, que digo, se disparó las materias primas por los datos negativos. De hecho, ahorita con el nuevo dato de manufactura hizo un gap, el Horizon acaba de hacer un gap. Que wow, ¿no? Bueno, no es tan grande, pero es la sobreemoción que el mercado lo tiene, ¿no? Es la corrección más los datos negativos del dólar, para que los instrumentos comiencen a corregir como lo viene haciendo, ¿ok? Entonces, hoy va a ser lo más fuerte en bolsa y después los demás días sí van a tener noticias, como les venía diciendo, sí van a tener noticias, pero no van a ser tan fuertes, ¿ya? Van a ser noticias más bien que causen volatilidad de corto plazo, es decir, mechas y continúen su tendencia. Entonces, en otras palabras, esta semana probablemente sea una semana de debilidad del dólar, es decir, que los instrumentos tiendan a valorarse, que el oro se valore, que las otras divisas se valoren, que las acciones pierdan un poco de valor también, puede llegar a suceder, pero más que todo, la idea en este caso es de esta gran valoración que les acabo de mencionar, es que los instrumentos, ¿sí? Van a continuar con sus tendencias normales. Es decir, si la anterior semana cayeron, esta semana van a corregir, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Y no nos engañemos de los datos de las acciones, ¿ya? Porque en teoría, como les había mencionado, las acciones deberían comenzar a caer con los datos del PMI, porque el dato del PMI, ¿qué significa? Significa una expectativa menor a lo esperado. Entonces, si tienes una expectativa de crecimiento menor, las empresas deben caer. ¿Pero por qué suben las acciones? Se preguntarán. Es porque todo el mundo está contagiado por el tema del techo de la deuda. ¿Ya? Entonces, en este momento, por ejemplo, se acaba de perder la correlación con las acciones y las divisas. ¿Por qué? Porque, por un lado, las acciones celebran que no va a caer Estados Unidos en default, pero por otro lado, las divisas ven que no hay tanta expectativa positiva de cara a futuro. Entonces, ellos también pierde valor el dólar. Entonces, ese tipo de noticias sucede, ¿ya? Y a veces el mercado, en función de esas noticias, se descorrelaciona y cuando se descorrelaciona comienzan a ver como estos problemas, por decirlo así. Ok, entonces no se basen en correlaciones esta semana, probablemente todo el mercado se descorrelacione, más bien no todo el mercado, sino la mitad del mercado, es decir, todas las acciones estén descorrelacionadas con las divisas, ya siempre, en ese momento. En ese momento ya están descorrelacionadas, probablemente sigan descorrelacionadas y lógicamente el Bitcoin y lo demás también termine de descorrelacionarse. Y lo que yo creo que no va a pasar es que se descorrelacionen las divisas entre sí, eso sí no creo.
porque todo el mundo está a miras de lo que pase con el dólar americano. ¿Ok? Entonces, en síntesis, ¿se puede hacer scalping esta semana? Sí. Yo creo que no va a haber mucha volatilidad ni mucha fuerza como para que dañe las cuentas. ¿Se puede hacer swing? Sí, y sí. Yo creo que esta semana va a ser de puro swing, de hecho, y va a generar gran volatilidad. Entonces, sí hay que hay que estar muy atentos realmente a la bolsa. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir. Una reunión bastante corta, como les había dicho. Inicialmente parece que hay noticias fuertes, pero realmente no. Son noticias de componentes, noticias débiles que no causan tanta volatilidad. Así que abro el segmento. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud sobre el calendario económico. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, el petróleo, que digo, el oro, no sé si están viendo la bolsa, pero se disparó enormemente, o sea, se disparó con mucha, mucha fuerza. Ya va casi el crecimiento del 1% en media hora. O sea, es abismal. Ha sido increíble la valoración del oro. Bien, estimados inversionistas. Entonces, si no hay más dudas, si no hay inquietudes, les agradezco a todos ustedes por su José, tiempo. una consulta. Sí. En las noticias del PMI de la libra en la mañana, en la madrugada, salieron en positivo, pero notaba que Ujú. la libra estaba cayendo. ¿Eso a qué se debe? La expectativa de Estados Unidos. No te olvides que a pesar de que las noticias en ciertos países salgan positivas o negativos, estas divisas no es que se mueven solas. ¿Dónde está aquí? No es que se mueve solo esto, sino es libra contra el dólar. Entonces, la expectativa del dólar, en este caso, era tener un PMI más fuerte. Pero como ahora fue muy débil, por decirlo así, comienza a perder valor el dólar de una manera increíble y todo comienza a subir. Entonces, por eso es que en su debido momento, este instrumento tuvo de alguna forma una reacción contraria, pero es por las expectativas del PMI de este momento, no más, no por otra cosa. Ok, gracias, José. Ujú. ¿Alguna otra duda sobre el calendario económico? José, bueno, no es una duda sobre el calendario económico, pero quería preguntarte un temita de XM. ¿Puedo? Claro. Mira, lo que pasa es que yo en XM tengo dos cuentas reales y una demo, pero a lo que lo abro es como que está anclado a una cuenta que ya se quemó y está en cero. Entonces yo quiero que cada vez que esté referenciada a a la otra cuenta real con la que tengo dinero ahí. Por ejemplo, para retirar me apunta a la que ya se quedó sin dinero y no puedo hacer nada. No sé si tú sabes algo ahí o me puedes guiar. Sí, a ver, en XM ustedes pueden tener hasta 10 cuentas de inversión. O sea, aparentemente parece que una cuenta está anclada a la otra, pero no, no es así. Tenemos que configurarlo internamente para que te aparezca una cuenta de forma principal. Esto es muy parecido como en el banco, ¿no? Que tú puedes tener 10 cuentas diferentes, pero tienes una principal. Entonces, siempre Eso. que hacer una transferencia, te va a salir la principal. Ya, entonces, no es más que configurar y decir, bueno, ahora quiero la otra que sea principal. Bueno, ¿Y como es un sabes poco dónde más lo hago? personal. Sí, eso te iba a decir. Como es un programa un poco más personalizado, sí te sugiero más bien reunirnos de forma virtual, personalizadamente, y Ya, por un tema que es, bueno, de datos, confidencialidad y tantas cosas, ¿no? chévere, chévere, gracias. Ya te molesto entonces. Ya, sí, escríbeme nomás. Dale, Bien, gracias. porfa. Listo, estimados inversionistas. Entonces, mucha atención, por favor, respecto a a los movimientos en bolsa. Ya en el otro grupo, en el de grupo de offline, voy a ver si encuentro alguna entrada para poder mantenernos la posición en swing toda la semana. De momento, ahorita todos los instrumentos están a la alza, bueno, contrarios al dólar están a la alza. Ahorita no sería buenos puntos de entrada porque están bastante elevados, ¿sí? Solo que debemos destacar que en algunas figuras, como en el oro, y si se hicieron gaps, porque no se esperaba una noticia.
Entonces, probablemente esta semana se cubra el gap, pero al mismo tiempo también continúe su tendencia alcista. Habría que ver qué pasa. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Cuídense mucho y cualquier cosa ya saben que pueden escribirme. Un fuerte abrazo y nos vemos, nos escuchamos la próxima. Gracias, buenos días.